Hola, soy Camila, NFT Coach para UGB y bueno, acá vamos a estar viendo rutinas y timelines. Entonces, para empezar, al final de esta sesión deberían tener una rutina de VP y saber cómo implementarla, tener claros los timelines del semestre, conocer los mínimos previos a crear e implementar una estrategia. Entonces, para empezar, vamos a empezar con por qué es importante tener una rutina como VP. Yo creo que los determinantes mínimos son que tener una rutina te da constancia, ritmo y te permite ser efectivo. Entonces acá tienen 5 pasos. Primero, hacer una checklist de las instancias que debo calendarizar y ahí tienen un ejemplo que pueden usar. El paso 2 es indicar la frecuencia de cada una de esas instancias como para saber cuántas veces yo tengo que poner o cuántas veces voy a estar cumpliendo esa instancia. El paso 3 es ubicarlas en un calendario, obviamente teniendo en cuenta el resto de las obligaciones de mi vida. Entonces acá por ejemplo tienen este ejemplo. Yo cuando era VP tenía las mañanas ocupadas porque trabajaba, entonces tienen una manera de cómo pueden realizar su rutina. El paso 4 sería ubicarlas en Google Calendar y obviamente mandar invitaciones a las personas que estén involucradas en las instancias para que el equipo esté en la misma página y puedan organizarse todos. Y por último, respetarlo. Entonces, ¿cómo implemento esa rutina? Creo que la parte más difícil para todos es respetar justamente esa rutina, pero para mí es súper simple. Primero, todos los días abrir Google Calendar después de abrir Podio, sí, porque me va a dar como una guía de qué es lo que tiene que estar pasando en mi día. Después, guía tus focos diarios a tus responsabilidades diarias. Aprovecha tus instancias de rutina para darle a tu equipo lo que necesitan, los espacios justos. Si van a tener los espacios que sí o sí tienen que tener en cada día y en cada semana, entonces aprovechar esos espacios para que sean lo más productivos posibles y usarlo como una guía para que eso los pueda llevar a los resultados, no solamente en el mes, sino también semana a semana y día a día según sus KPIs. Y ahora vamos a ir un poco a timelines del semestre para estrategias. Entonces, primero, ¿qué debo tener en cuenta para crear una estrategia? Y acá les hicimos como diferentes checklists. En primer lugar, ¿cuál es mi meta? Debo saberlo sí o sí mínimo 15 días antes para poder empezar a pensar en mi estrategia. Y acá pusimos algunos mínimos de qué es lo que sí o sí tienen que saber. Después, ¿con qué equipo cuento? Para saber, bueno, qué puedo esperar de ese equipo y cómo ese equipo puede llegar a mi meta. Y para eso necesitamos mínimo tener esta checklist 10 días antes. ¿Cómo puede ayudarme mi corner? Y esto obviamente lo voy a pensar junto con mi corner mínimo 10 días antes para poder tener una estrategia bien planteada. Voy a contar con ayuda de alguna alianza. Si es así, lo debo saber mínimo 30 días antes. ¿Por qué? Porque cuando dependemos de alianzas o de externos es algo muchísimo más burocrático para plantear una estrategia en conjunto. Voy a crear una estrategia en conjunto con mi cooperación. Si es así, debo saberlo mínimo 10 días antes para poder tener las meetings, alinear, educar a mi membresía, asegurarme de que la membresía de IGB también esté educada, ¿sí? Entonces ahí todo lo que estuvimos pasando recién son esos mínimos que ustedes tienen que saber sí o sí a la hora de preparar una estrategia. Entonces no olviden agregar estos mínimos a sus action plan mensuales. Si yo estoy preparando una estrategia para marzo, todos estos mínimos van a tener que estar en mi action plan de febrero, porque yo soy la VP y yo soy quien debe tener ese pensamiento estratégico para que las cosas pasen. Entonces, ¿cuáles son los timelines del semestre y de un mes? ¿Y cuáles son mis focos semanales? Y acá pusimos, bueno, en primer lugar mensual, que es lo que semana a semana ustedes deben saber. La semana 0 obviamente es la semana previa a que empiece el mes y después tienen semana 1, 2, 3 y 4 con sus focos. También tienen los KPIs mínimos que tienen que estar logrando semana a semana y también pueden ver acá que bueno, en semana 1 y 2 el foco son los leads, después son los aplicantes y los aceptados y en la 3 y la 4 son los approves obviamente. Y después tienen también el timeline semestral de qué es lo que va a estar pasando semana a semana y qué es lo que debería estar pasando y los mínimos que ustedes tienen que estar teniendo y pensando dentro de sus áreas. Bueno, eso es todo. Cualquier duda ya saben, ahí tienen mi contacto y espero que les haya servido un montón.